Bien, apreciados hermanos y amigos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento eh, les pido un feliz sábado a todos ustedes. Y en este momento me hago presente nuevamente por este medio para poder presentar un mensaje muy importante. Vamos a hablar en este momento acerca del primer hombre de este planeta Tierra. Bien, basémonos base a una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué hoy necesita el hombre de un sustituto? Pero antes de responder esa pregunta, que se va a responder siguiendo la secuencia de estos estudios acerca del primer hombre de este planeta Tierra, entonces vamos a ver en primer lugar por qué Adán no necesitaba de un sustituto. Pero en esto nos vamos a enfocar por qué Adán en su estado original no necesitaba de un sustituto. Entonces tenemos que estudiar en este momento a Adán en su estado original. Pero antes de iniciar este precioso estudio, quiero pedir la dirección divina para que nos dé su unción del Espíritu Santo y nos pueda guiar a cada verdad. Glorioso eterno Padre, tú que moras, habitas en tu santuario celestial en el lugar santísimo. Vengo por la fe, Señor, me acerco a tu trono de gracia, confiando siempre en los méritos de tu amado Hijo, Señor, que siempre ruega por nosotros y presenta sus méritos, Señor, a nuestro favor. Te pedimos que nos aceptes y nos perdones en los méritos de tu Hijo amado, y al mismo tiempo que te pedimos que nos des la unción de tu Espíritu Santo, porque cuando estaba en esta tierra dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y tu palabra dice que ese consolador es el quien nos pueda guiar a las verdades. Te pedimos que nos des la unción de tu Espíritu Santo y de esa manera nos guíes en este momento para poder estudiar a través de este medio con mucho, Señor, de tus hijos de este planeta Tierra. Bendice, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a estudiar entonces este tema bajo un título: Adán en su estado original. Bien, para esto vamos a estudiar al primer hombre, al primer hombre a la luz de los requerimientos de la ley. Tal vez muchos pueden decir: ¿cuáles son los requerimientos de la ley? En este momento preciso vamos a estudiar acerca de los requerimientos de la ley. Algunos tal vez van a recordar acerca de los requerimientos de la ley y muchos tal vez van a aprender en qué consisten los requerimientos de la ley. Es por eso que es muy necesario estudiar al primer hombre a la luz de los requerimientos de la ley. ¿Y cuántos requerimientos son? Mi estimado amigo y hermano, son 4 requerimientos. Es por eso, y es muy importante entonces, conocer estos 4 requerimientos. Y empecemos. ¿En qué consiste el primer requerimiento? ¿En dónde se ubica el primer requerimiento? Vayamos a Romanos capítulo 2, el versículo 13. Ahí encontramos, vamos a ver cuál es el primer requerimiento de la ley. Romanos, el capítulo 2, el versículo 13, nos dice así de la siguiente manera. Dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí en el texto nos habla que los oidores no son los justos ante Dios, sino nos dice que son los que hacen de la ley. Son los justos ante Dios o serán justificados.
Muy bien. Entonces, ¿y qué significa hacer de la ley de Dios? Tiene que significar, mi hermano, obediencia perfecta y perpetua. Tiene que ser una vida de justicia intachable. Veamos otro texto en Salmos, capítulo 15, el versículo 1 al 5. Nos dice de esta manera. Salmos, el capítulo 15 y versículo 1, seguido al 3, nomás lo vamos a leer. Dice Jehová. Aquí nos hace una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Segunda pregunta. El versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, aquí hay una palabra en el versículo 2, dice de Salmos 15, y versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia. Entonces, ¿qué es obedecer la ley? Es hacer justicia. ¿Y qué es justicia? Es obedecer la ley de Dios perfectamente y perpetua. Entonces, aquí encontramos lo que la ley requiere del hombre es obediencia perfecta y perpetua. Nos preguntamos, Adán, ¿qué tenía que hacer Adán para poder obedecer perfectamente y perpetuamente la santa ley de Dios? O para cumplir con este primer requerimiento. En primer lugar, mi estimado amigo y hermano, Adán tenía que conocer de la ley. Adán tenía que conocer de la santa ley. De la santa ley. Ahora, segundo lugar, Adán tenía que oír de la ley. Adán tenía que tener capacidad para amar, para cumplir con la ley. Otro punto, él tenía que tener también fe. ¿Por qué tenía que oír? Recuerden que Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurados los que oyen. ¿Y por qué tenía que tener capacidad para amar? Porque en Romanos, veamos Romanos capítulo 13 y versículo 10, que nos habla al respecto. ¿Por qué él tenía que tener capacidad para amar? ¿Qué es lo que hace el amor? A ver, Romanos capítulo 13, versículo 10 dice de la siguiente manera. Vamos a leer. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces Adán tenía que tener la capacidad para amar. Al tener esa capacidad, ese don del amor, estaba cumpliendo la ley. Estaba cumpliendo la ley. Ahora, también tenía que tener fe. ¿Por qué fe? Porque dice Hebreos capítulo 11 y versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, entonces Adán tenía que tener también fe para poder obedecer lo que Dios lo indicaba o lo que Dios lo ordenaba. Bien, ahora, Adán cumplía con este requerimiento. Sí, cumplía con este requerimiento. Bien. Cuando vamos a ver Génesis, el capítulo, vamos a leer un versículo de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Perdón, el capítulo 1 y versículo 31 dice así. Y vio Dios todo lo que había hecho y lo he aquí que era bueno en gran manera. Entonces todo lo que había hecho Dios era bueno en gran manera. Mis hermanos, entonces Adán
tenía que oír de la ley. Tenía que tener la capacidad de amar, porque el cumplimiento el cumplimiento de la ley es el amor. Tenía que tener fe para cumplir con estos requerimientos. Ahora, la pregunta es, ¿Dios había dado a conocer a Adán la ley? Claro que sí. ¿Y cómo comprobamos? Tal vez muchos pueden decir, pero ¿cómo se comprueba que Dios había expresado su santa ley o había hecho oír la ley a Dios? Perdón, ha hecho oír a Adán su ley. ¿Cómo comprobamos? Veamos un texto bíblico, Génesis capítulo 3 y el versículo 3. Nos dice de la siguiente manera. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Bien, ¿quién contesta esto? La mujer contesta aquí a la serpiente, porque la serpiente lo hace una pregunta a la mujer. Lo dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, lo hace esa interrogación la serpiente a Eva. Entonces Eva contesta, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Porque en el versículo 2 contesta, de todo árbol sí podemos comer, pero más de este árbol no, dice. Bien, entonces, la pregunta es, ¿dio a conocer Dios a Adán su ley? Sí dio a conocer. ¿Por qué? Al expresar Eva, dijo Dios, entonces es porque estaba demostrando que Dios había dado a conocer su ley en esa expresión o en esa prohibición que no coman del árbol prohibido. Vemos ahí con claridad, vemos aquí en esta parte que en realidad la primera pareja conocía de la ley. Pero tal vez alguien piensa y puede hacerse la pregunta, pero ahí no está hablando claramente, que está hablando de la ley de Dios. ¿Cómo solucionamos este caso? Claro que aquí no dice directamente que esto es la ley de Dios. No está diciendo tal vez aquí en Génesis 3:2 que esto es mi ley. No está diciendo así directo textualmente que diga que esto es mi ley. Pero tal vez muchos dicen, pero ¿cómo el hermano está diciendo que ahí está la ley de Dios? Ahora, hermanos, vamos a comprobar con la Biblia que en esta expresión que estaba dando Dios a la primera pareja que dijo de todo árbol vas a comer, pero más de esto no. En esta prohibición o en esta expresión sí estaba expresando Dios su santa ley. ¿Y por qué es esto? Para esto tenemos que seguir la secuencia de estudio y estudiar a Adán después del pecado o después de su estado original. O Adán después que comió el fruto prohibido. Y tenemos que buscar ahí una pregunta y definir qué es el pecado. Porque al comer del fruto, Adán entonces está cometiendo pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es transgresión a la ley, según Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Entonces ahí encontramos que el pecado es transgresión de la ley. La pregunta es, ¿Adán pecó al comer del fruto? Sí pecó. ¿Transgredió la ley? Sí. Entonces en esa expresión que Dios lo dice que no comas de ese fruto, estaba expresando su ley. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Al comer, él peca. Y al pecar está transgrediendo la ley. Vemos con claridad que en esa expresión se encuentra la ley de Dios.
Bien, entonces hemos visto, estamos estudiando aquí a Adán con el primer requerimiento. Adán cumplía en su estado original, estaba cumpliendo este requerimiento teniendo obediencia perfecta y perpetua. Sí, muy bien. ¿Qué es este requerimiento? ¿Qué pide? Obediencia perfecta. ¿Y Adán tenía esta obediencia perfecta? Sí lo tenía. ¿Por qué? Porque se lo dio a conocer. Oyó de la ley, entonces escuchó de la ley y también tuvo amor para poder obedecer la ley en sí mismo y también tuvo fe para creer en lo que Dios lo estaba ordenando. Ahora, vamos a ir al segundo requerimiento. ¿En dónde encontramos este segundo requerimiento? ¿O qué contiene este segundo requerimiento? ¿Qué pide este segundo requerimiento? Vamos a ver el segundo requerimiento de la ley. Esto lo encontramos en Mateo, en libro de San Mateo, capítulo 5 y versículo 48. Dice así, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Muy bien, entonces aquí está pidiendo la ley una perfección. Aquí está pidiendo ser perfectos como el Padre es perfecto. En otras palabras, nos está pidiendo un carácter perfecto, como el Padre es perfecto. Ahora, Adán, en su estado original, él cumplía con este segundo requerimiento. Adán, Dios, ¿cómo lo hizo o cómo lo formó a Adán para que cumpla con este segundo requerimiento? Vamos a verlo. Génesis capítulo 1 y versículo 26 dice, 1:26 dice de esta manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar. Bien, hasta esa parte nomás, primera parte. Entonces, ¿cómo fue hecho? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo creó Dios al hombre? A su imagen. A su imagen. Adán entonces estaba creado a su imagen, a su semejanza o a su imagen. Y también tenía que crearlo para su gloria. Y el profeta Isaías hace un comentario y dice de esta manera, en Isaías capítulo 43 y versículo 7, dice así, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces Dios hizo al hombre o a Adán para su gloria. Bien, entonces Adán poseía un carácter semejante al de su creador. Adán estaba en armonía con la ley con Dios y su ley. Adán, por eso la escritura dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Entonces Adán estaba a la altura de los santos, de este santo requerimiento de su ley. Entonces, estaba a la altura. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen y a su semejanza de su Señor. ¿Y qué tenía que hacer Adán para conservar este carácter perfecto? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que hacer Adán es obedecer perfectamente y perpetuamente los requerimientos de la ley.
Muy bien. Entonces, este segundo requerimiento consiste en tener un carácter perfecto. Y Adán lo tenía este carácter perfecto porque fue creado a semejanza de él y fue creado para su gloria, según Isaías 43:7. Ahora, él tenía en sí mismo todo esto, estaba a la altura de los requerimientos de la ley, estaba en armonía con Dios y su ley. ¿Y qué tenía que hacer para conservarlo? Para conservarlo, él tenía que obedecer perfectamente y perpetuamente los santos requerimientos de la ley. Ahora, vamos a estudiarlo a Adán con el tercer requerimiento, o a este primer hombre a la luz del tercer requerimiento. Ya pasamos por dos. Ahora veamos el tercer requerimiento. ¿Qué pide el tercer requerimiento? ¿O qué hay en el tercer requerimiento? A ver, para esto vamos a leer en Primera de Pedro, el capítulo 1 y versículo 15 seguido al 16. ¿Qué nos dice aquí? Porque escrito está, dice acá: sed santos porque yo soy santo. Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed pues santos porque yo soy santo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que contiene este tercer requerimiento? Lo que pide es una naturaleza sin mancha de pecado. Una naturaleza sin mancha de pecado. Ahora, para que Adán cumpla con esta naturaleza sin mancha de pecado, Dios, ¿cómo lo hizo a este primer hombre? ¿Cómo lo hizo? Recordemos lo que dice Génesis, capítulo 1, o vamos a leerlo, y versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, ¿de qué tenía que dotarlo Dios para que él cumpla con este tercer requerimiento? Dios lo creó a su imagen. Entonces, Adán poseía en sí mismo, o tenía en sí mismo, una naturaleza sin mancha de pecado, porque fue creado a su imagen de Dios. Porque yo creo que Dios, y es así, que Dios no tiene mancha de pecado. Si lo creó a su imagen, Adán también no tenía que tener en su naturaleza mancha. Dios en su naturaleza no tiene mancha, así que Adán también no tiene mancha. ¿Qué es una mancha? Es, por ejemplo, vamos a poner un sencillo ejemplo acerca de la naturaleza. Ya que aquí en nuestro país es muy popular la siembra, por ejemplo, de la papa. Ahí vemos que cuando la papa se llega a malograr, lo produce una mancha, una rancha que se lo llama su nombre común. Entonces, para combatir esa plaga o esa mancha, ese mal, entonces tienen que rápidamente ponerlo un medicamento o su medicina. Entonces, pero Adán no fue creado con esa mancha, ese mal. Entonces Adán fue creado bueno. Adán fue creado perfecto. Ya, vamos a ver el versículo 30 del capítulo 1 de Génesis, 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Entonces Adán se lo creó bueno, sin mancha de pecado, una naturaleza sin mancha. Su creación es bueno. Y Adán tenía que ser, pues, perfecto. Tenía que ser perfecto para que él no tenga mancha de pecado. Veamos, por eso el sabio Salomón, en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29,
dice de la siguiente manera: He aquí que solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, ¿cómo fue creado? La primera parte, fue creado el hombre. El hombre fue hecho recto. Es, dice el sabio Salomón en Eclesiastés 7:29. La palabra fue hecho es tiempo pasado. Entonces, la palabra fue hecho está apuntando a Adán en su estado original. Por eso nos dice aquí con claridad que el hombre fue hecho recto. Muy bien. Entonces Adán tenía una naturaleza sin mancha de pecado. Adán poseía esta naturaleza sin mancha de pecado. Él estaba en armonía con Dios y su ley. Y para mantener esta naturaleza sin mancha de pecado, Adán tenía que cumplir con una condición. ¿Y cuál será esa condición? Obedecer perfectamente y perpetuamente su santa ley. Hemos descubierto aquí el tercer requerimiento. Bien, entonces vamos a resumir esta parte para quedar más claro. ¿Cuál es el tercer requerimiento? Pide una naturaleza sin mancha de pecado, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, seguido al 16. Ahora, Adán tenía ¿qué tenía que hacerle Dios a Adán para cumplir con este tercer requerimiento sin mancha de pecado? Hemos visto que él estaba creado a su imagen de él, de su creador, y también fue creado recto, según el sabio Salomón en Eclesiastés 7:29. Entonces Adán estaba a la altura de este requerimiento. Adán poseía en sí mismo esta naturaleza sin mancha de pecado. Él, para poder mantener esta naturaleza sin mancha, tiene que cumplir perfectamente y perpetuamente la santa ley, cumplir con esta condición de obedecer perfectamente su santa ley. Ahora, nos falta el cuarto requerimiento. Estudiamos a este primer hombre con el cuarto requerimiento de la ley. ¿Qué consiste este cuarto requerimiento? ¿Qué tiene este cuarto requerimiento? A ver, veamos en Levíticos, o qué pide el cuarto requerimiento de la ley. Y para esto vamos a ver Levíticos, el capítulo 18 y el versículo 5. Dice así: Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo esto el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, ¿qué está pidiendo aquí? Vivir los estatutos del Señor. En otras palabras, vivir una vida justa. Vamos a ver un contexto de este texto. En Gálatas, capítulo 3 y versículo 12. Vamos a ir a Gálatas. Vamos a escudriñar las escrituras porque es muy importante. Gálatas, capítulo 3, el versículo 12. Dice así: Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿cuál es este cuarto requerimiento? Está pidiendo vivir una vida justa. Una vida justa. Bien. Ahora la pregunta es, ¿Adán cumplía con este cuarto requerimiento en su estado original? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Adán se lo escribió la ley en su mente y en su corazón. Y lo fue dado el don del amor para cumplir con la ley. Y lo fue dado fe para creer en lo que Dios lo había dicho. Y también fue creado a su imagen y semejanza.
Bien, entonces hemos visto esa parte que Adán cumplía también con este requerimiento. Estaba a la altura de la ley, en sí mismo estaba a la altura de la ley. Ahora, y estando así, Adán no necesitaba de un sustituto. No necesitaba de un sustituto. En su estado original, Adán no necesita de un sustituto. No necesita de un garante, porque él tenía amor, el don del amor para cumplir con la ley. Porque dice Romanos, el capítulo 3 y versículo 10, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Bien, ahora él tenía la fe, porque sin fe es imposible para agradar a Dios. Él tenía que tener fe para creer en lo que Dios lo ordenaba. Y nos dice acá también en esta parte, en esta parte muy importante, la ley fue escrito en su mente y en su corazón. Bien, permítame permítame leerles un párrafo muy importante al respecto. Vamos a leer esta parte que dice mensaje, la fe por lo cual vivo, la página 27 y el párrafo 2, la hermana Huay nos habla al respecto. Dice así: en su perfección original, todas las cosas creadas eran una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva, en su hogar edénico, toda la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios. ¿Qué dice esta frase? Toda la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios. ¿Cuál es la naturaleza? Las plantas, los árboles, las flores, entonces todo. La sabiduría hablaban de los ojos. Dice, la sabiduría hablaba a los ojos y era recibida en el corazón. Recuerdan que la sabiduría estaba hablada a los ojos y era recibida en el corazón. ¿Y la ley es la sabiduría de Dios? Claro que sí. Pues ellos se ponían en comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Muy bien. Entonces, la sabiduría de Dios estaba ¿en dónde? En la naturaleza, en el agua, en los árboles, en cada planta, en las flores. Ahí estaba la sabiduría de Dios. Y ellas hablaban a Adán. Y estaba, vamos a decir, impregnada en su corazón de Adán la sabiduría de Dios que transmitía la naturaleza, la sabiduría de Dios hacia ellos. Muy bien. Entonces, es muy importante. Entonces, Adán tenía el don del amor y la ley estaba escrito en su mente y en su corazón para poder cumplir con estos santos requerimientos. Ahora, Cristo no estuvo, una parte muy importante, dice esta parte. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4,000 años que se había apartado del Edén y su estado original de pureza y rectitud. ¿Cómo es su estado original de Adán? Es de pureza y rectitud. Aquí no hay pecado. Adán en su estado original está llena de pureza y rectitud. Entonces la sierva de Dios le habla tan claro como está también escrito en la Sagrada Escritura. Bien, ahora, dice esa parte, en su estado original de pureza y rectitud. Por eso hablamos de esta parte que Adán cumple con estos requerimientos de la ley. Vamos a ver otra cita muy importante. Esto lo hemos leído, Mensajes Selectos, la página 313, párrafo 1. Otra cita muy importante, Deseado a todas las gentes, la página 710, el párrafo 3. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. ¿Qué requiere la ley? Una vida justa y un carácter perfecto.
Muy bien, entonces nos vemos con claridad esta parte. Si eso requiere la ley, el primer hombre en su estado original cumple con todos estos requerimientos de la ley. La ley requiere una vida justa. Adán tuvo esa vida justa en su estado original. La ley pide un carácter perfecto. Adán tuvo ese carácter perfecto en su estado original. La ley pide una vida justa y Adán tiene esa vida justa en su estado original. La ley pide una naturaleza humana sin pecado y Adán en su estado original tuvo esa naturaleza sin mancha de pecado. ¿Por qué? Como dijo el sabio Salomón, Dios hizo al hombre recto. Como dice Génesis 1:26, lo hizo a su imagen, y el versículo 27, a su semejanza. Y el versículo 31, todo lo que creó Dios era bueno en gran manera. Muy bien, apreciados amigos oyentes que han escuchado este estudio, que es muy importante. Entonces, les pido que sirva de provecho. Este video va a quedar allí y también va a pasar por un grupo a la luz de la palabra. Sigan siempre tus estudios. Vamos a edificarnos en esta secuencia de estudios que es el estudio del primer hombre. Vamos a estudiar al primer hombre en base a los requerimientos de la ley. Vamos a quedar aquí nomás en este estudio y después veremos también su posición legal de Adán. Seguiremos estudiando las cosas buenas que tuvo Adán en su estado original y después también llegaremos a estudiar a Adán después del pecado. Entonces, de esa manera vamos a encontrar la respuesta por qué el hombre hoy necesita de un sustituto y por qué Adán en su estado original no necesitaba de un sustituto. Si usted es constante en esta investigación, si usted escuchó este mensaje, ya estará comprendiendo por qué Adán no necesitaba de un sustituto. El motivo es que Adán no necesitaba de un sustituto porque estaba cumpliendo todos los requerimientos en sí mismo, estaba a la altura, estaba en armonía con Dios y su ley. Muy bien, ahora nos queda con la respuesta por qué hoy los seres humanos se necesita de un sustituto, o por qué hoy todas las personas necesitamos de un sustituto, que es nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo la secuencia, vamos a seguir analizando. Dios bendiga este estudio. Y para dar parte final, vamos a agradecer al Señor. Soberano eterno Padre, tú que moras, habitas en tu santuario celestial. Hoy nuevamente me acerco por fe a tu trono de gracia, a agradecerte por este momento importante de haberme dado la oportunidad, la vida y la salud para poder compartir este precioso mensaje acerca de Adán en su estado original. Acéptame, Señor, en los méritos de tu amado Hijo. No vengo, Señor, tal vez teniendo justicia, mérito alguno que presentarte, sino confiando en los méritos de tu Hijo amado. Por medio de él te pido también la bendición a muchos de tus hijos, a muchos de tus siervos de diferentes instituciones que tal vez tú estarás utilizando para poder pregonar, oh Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder despertar. Estamos en los últimos tiempos, que podamos, Señor, escudriñar la Escritura y de esa manera aprender de la Escritura y practicar, Señor, de los mensajes y dar a conocer a muchas de las personas también, Señor, de tu palabra y también andar en la luz que se conoce. Te pedimos que tú bendigas tal vez a muchos de tus siervos en este planeta Tierra, oh Señor. Te lo pedimos en tus favores. Todos lo hacemos confiando en los méritos de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén.